Continuamos en la UNED y estamos en Historia Moderna de España, la parte segunda, desde 1665 al 1808. Y vamos a hablar de los últimos válidos. Que el gobierno español necesitaba un primer ministro era algo que reconocían ya tanto los reyes como los teóricos de la política. Desgraciadamente, el cargo apareció asociado con el válido, que monopolizaba la confianza y el patronazgo del monarca, así como sus obligaciones políticas. Por consiguiente, despertó los prejuicios de los moralizadores y los sospechas de la nobleza, que veían al válido como una barrera que se interponía entre ella y la corona. En sus últimos años, Felipe IV sucumbió a esos prejuicios y gobernó sin sus primeros ministros y dispuso, en su testamento, que no hubiera lugar para un válido después de su muerte. Nombró a la reina madre, Mariana, regente y vigilante del heredero al trono, el joven Carlos, hasta que éste cumpliera 14 años. Tenía autorización para ocuparse de los documentos de Estado y remitirlos para su deliberación a una junta de gobierno, formada según las condiciones especificadas en el testamento de Felipe IV. Estaría constituida por el presidente del Consejo de Castilla, el vicecanciller de Aragón, el arzobispo de Toledo, el inquisidor general, un consejero de Estado y un grande aún por designar. Así, aunque la reina madre detentaba en cierto sentido el poder ejecutivo, no poseía un poder omnímodo, pues tenía que contar con el parecer de la Junta, que debía reunirse diariamente. No hay lugar a duda respecto a lo que pensaba Felipe IV. Mariana era una mujer inestable, ignorante y obstinada, incapacitada para gobernar un imperio vasto y complejo. Si se la dejaba sola, tendría que recurrir a un válido. Desde el punto de vista de Felipe IV, la solución consistía en otorgar el poder no a una sola persona. Ciertamente, había pocos candidatos destacados para ocupar el cargo del primer ministro, sino a una institución en la que estuvieran representados el sector más alto de la aristocracia, la Iglesia y la alta nobleza. Esa junta tenía que tomar el lugar del válido e impedir que apareciera esa figura, pero después de todo, la existencia de la junta no era incompatible con el favoritismo, pues nada podía impedir que fuera socavada desde dentro. Y eso fue lo que ocurrió. Al principio la reina gobernó exclusivamente con la ayuda de sus consejeros oficiales, pero no tardó en buscar un apoyo más personal. Dado que era débil de carácter y escrupulosa de conciencia, era inevitable que buscara el consejo de su confesor, no solo sobre los asuntos de fe y de moral, sino también respecto a las cuestiones de gobierno. Su confesor era John Everard Neidhart, o Neidhart, un jesuita austriaco que había acompañado a Mariana a España cuando contrajo matrimonio con Felipe IV. Era un buen teólogo, piadoso y ascético, pero no tenía experiencia en la política y no estaba capacitado para el cargo. Mariana confió en él y le promocionó. Así, pasó del confesionario al Consejo de Estado, al cargo de inquisidor general, a la Junta de Gobierno y, finalmente, se convirtió en primer ministro. Al igual que los válidos anteriores, Neidhart era ante todo amigo y confidente de su patrono real, y luego con el total apoyo de aquel jefe del gobierno. Los observadores contemplaban el proceso con incredulidad, como afirmaba un anónimo memorial respecto al nuevo favorito. Del favor pasó a la confidencia, de aquí la arrogancia, y de todo junto al mando de este universal imperio. Sin embargo, Neidhart era diferente a los válidos anteriores. Una de las diferencias principales eran sus aptitudes personales. Dado que no se adecuaban a la estructura social del poder en España, le eliminaban prácticamente como candidato para ejercer la dirección. No pertenecía a la aristocracia castellana y además era extraordinariamente impopular, al ser considerado como un jesuita oscuro, de orígenes modestos y, por si eso fuera poco, extranjero. Había además dos impedimentos políticos para su promoción: el testamento del monarca fallecido y la oposición de don Juan José de Austria. No era fácil ignorar el testamento de Felipe IV, pues contenía una especie de llamamiento constitucional. La reina no se atrevió a desafiarlo abiertamente e intentó preservar la apariencia de constitucionalismo, conservando la Junta de Gobierno para incluir en ella a Neidhart en la primera oportunidad. No bastaba con nombrarle consejero de Estado, porque en el Consejo de Estado era simplemente uno más de sus miembros con la misma posición y el mismo derecho de voto que los demás. Por tanto, en 1666, la reina consiguió la nacionalidad española para Neidhart, para lo cual recurrió a los votos de las ciudades representadas en las Cortes, aunque 5 de ellas, bajo la influencia de una nobleza hostil, se abstuvieron en la votación. Luego consiguió el preceptivo permiso papal para que Neidhart, pese a ser inquisidor y jesuita, aceptara un alto cargo eclesiástico y el 22 de septiembre de 1666 le nombró inquisidor general.
Ahora era ex oficio miembro de la Junta de Gobierno y fue en ese punto en el que se subvirtió la voluntad de Felipe IV. La Junta, en donde estaban representados diferentes intereses faccionales, no era suficientemente homogénea para que pudiera oponerse a que se integrara en ella un válido, y la opinión en la corte estaba dividida. Algunos querían reforzar el poder de la Junta y otros pretendían dar el poder a don Juan de Austria. Este principio moreno y bien parecido, este príncipe, dijo de Felipe IV y de la actriz María Calderón que sentía un profundo resentimiento por su condición de segundón en la familia real. Susceptible y vanidoso, despertaba en unos la mayor admiración y en otros la más profunda aversión. A su padre le irritaba profundamente su excesiva ambición política. En sus últimos años se negó a aceptarle en su presencia. Don Juan atribuía ese alejamiento a la maldad de su madrastra y su desconfianza respecto a Mariana, que fue dejando paso al odio. Don Juan gozaba de una cierta popularidad demagógica. Había luchado en todos los escenarios de las guerras recientes de España, Nápoles, Cataluña, los Países Bajos y Portugal, y aunque en ninguna de sus misiones había obtenido un éxito clamoroso, representaba las virtudes militares que aún existían en España. Su carrera patriótica, junto con la reputación de mujeriego, le granjearon una cierta estima popular. De cualquier forma, su figura contrastaba claramente con la del oscuro Níjar. El vacío político dejado por Felipe IV agudizó las ambiciones políticas de don Juan, y a sus 37 años no aceptó en absoluto de buen grado su exclusión de la Junta de Gobierno y se negó a ser compensado con nombramientos secundarios. Cuando menos, desde su punto de vista, ya no era un simple general. En 1667, Luis XIV inició la Guerra de Devolución para intentar satisfacer su espúrea aspiración a los Países Bajos españoles. En medio de las incertidumbres políticas de la época, la guerra era al menos un episodio familiar y el gobierno español llevó a cabo las operaciones tantas veces practicadas de recaudar dinero y tropas para enviarlos al norte. Don Juan de Austria fue nombrado comandante en jefe y gobernador de los Países Bajos. Ya tenía experiencia de un nombramiento similar y ahora, para inducirle a abandonar España, se le otorgaron poderes sin precedentes. La autoridad para hacer la guerra y la paz, para otorgar título de nobleza, para disponer de 1 millón de pesos en efectivo y 780.000 escudos en títulos de crédito. Asimismo, se le asignaron unos emolumentos personales de 600.000 escudos, que se prepararon los refuerzos y se dispuso un escuadrón naval que esperaba en La Coruña. Don Juan, ansioso por enfrentarse a Níjar, afirmó que todo era insuficiente y planteó unas exigencias imposibles que incluían el derecho de vender privilegios comerciales a los ingleses y de llegar a acuerdos financieros con los holandeses. Como no podía ser de otra forma, esas condiciones fueron rechazadas y afirmó que el gobierno había cerrado todos los caminos para utilizar mi vida al servicio de la corona y rechazó el nombramiento. La Junta reconoció la amenaza latente y lo mismo ocurrió en la administración. Animados de un insólito vigor, renunciaron al procedimiento tradicional de destinar a los oponentes a cargos lucrativos en la periferia y pasaron a la ofensiva. Don Juan fue sustituido como gobernador de los Países Bajos por el condestable de Castilla y se le confinó en Consuegra, en Castilla la Nueva, donde era prior de la Orden Militar de San Juan. Al mismo tiempo, algunos de sus partidarios, como el duque de Pastrana y el conde de Castrillo, fueron destituidos de sus cargos. Sin embargo, la unidad de la Junta y de los consejos que la asesoraban eran más aparente que real. Don Juan tenía apoyo entre ellos nobles que se referían a él como el hijo de nuestro llorado monarca y que creían que encarnaba las virtudes de la monarquía en un momento que no existía un infante y en que la desdibujada figura del rey niño inspiraba poca confianza para el futuro. Mientras tanto, el gobierno de Níjar, si es que así se le podía calificar, no salió reforzado por su forma de hacer frente a la guerra. La triple alianza de Inglaterra, las Provincias Unidas y Suecia llevó a Luis XIV a la mesa de negociaciones en 1668, pero España, después de sufrir severas derrotas en los Países Bajos, no tenía ya bazas que jugar. A cambio de recuperar el Franco Condado, tuvo que ceder una serie de puntos estratégicos en los Países Bajos. En el interior, por muy excelsas que fueran sus cualidades de integridad y dedicación, Níjar carecía por completo de credibilidad y del prestigio que se valoraba en España. En efecto, no era noble. No contaba con una facción o grupo político que le apoyara y su posición dependía exclusivamente del apoyo de la reina, cuyo poder tampoco era soberano. Mariana podía considerar a Níjar como primer ministro, pero la administración se negaba a considerarlo como otra cosa que un valido cuya influencia sobre la reina era secreta y siniestra.
En 1668, el Consejo de Castilla dirigió una consulta a la reina solicitándole que eligiera una persona por cuyas manos pasan los asuntos del gobierno. La persona a la que se proponía tácitamente era, sin duda, don Juan de Austria. Pero en el seno del Consejo no había unanimidad. 4 consejeros expresaron un punto de vista minoritario, argumentando que Felipe IV sabía lo que hacía cuando había decretado esa forma de gobierno y evitado dar todo el poder a un solo hombre. Naturalmente, este argumento era válido tanto contra Níjar como contra don Juan. En esta ocasión, la reina se inclinó del lado del informe minoritario e intentó mantener un equilibrio más ajustado entre la Junta y el valido. El punto mínimo de acuerdo en el gobierno, en la oposición a Níjar, era ello suficiente para otorgar el poder a don Juan, así lo creía él, y en octubre de 1668 reanudó sus actividades de conspiración con más decisión. La Junta tuvo noticia de ello y ordenó su detención, pero los militares se resistían a cooperar y una filtración de la Junta puso a don Juan sobre aviso. Así consiguió escapar a Aragón y Cataluña, denunciando la tiranía y la maldad execrable del padre Níjar, y consiguió un cierto apoyo en los reinos levantinos. En Barcelona fue recibido con respeto por el virrey, el duque de Osuna, e incluso más cordialmente por funcionarios locales. Desde allí dirigió una campaña de propaganda política contra Níjar y pidió su destitución. Fuera de Cataluña, sus exigencias fueron recibidas con cautela por las autoridades públicas que estaban de acuerdo con él con respecto a Níjar, pero que rechazaban su abierta presión sobre la corona. Su campaña fue bien acogida fuera de los núcleos dirigentes y obtuvo un gran apoyo popular. Incluso en el gobierno parecía existir una fisura en la solidaridad de la Junta y don Juan parecía contar con un cierto apoyo. El Consejo de Castilla se negó a iniciar actuaciones judiciales contra él, y a finales de 1668 otros consejos se habían distanciado también de la reina y del valido. La tendencia en la administración no era tanto a apoyar a don Juan como a adoptar una postura de prudente espera. Lo que creían ver era una amenaza de violencia, y en enero de 1669 don Juan salió de Aragón y se dirigió a Madrid, negándose a disolver las fuerzas que había reunido hasta que la reina destituyera a Níjar. La amenaza fue suficiente, unos 400 soldados de caballería, para persuadir a la Junta de Gobierno y al Consejo de Castilla que era necesario aceptar, y la reina, aunque renuentemente, pero sin posible alternativa, destituyó al valido y le envió fuera del país. El programa de don Juan y su facción aristocrática, según quedó expuesto por una activa maquinaria propagandística, era de un impecable reformismo. Reorganización de la hacienda y el alivio de la carga fiscal, justa distribución de mercedes, mejora del ejército, brazo derecho de las monarquías, buena administración de la justicia, cuidadosa formación del rey, sustitución de los hombres de Níjar y la promesa de que el confesor real nunca volvería a controlar el reino. Esto parecía más una carta magna de los privilegios de la aristocracia que un nuevo programa para el pueblo. En cualquier caso, todo quedó en simple promesa. Después de sustituir a Níjar, único punto en el que existía unanimidad, don Juan no consiguió el cargo de primer ministro. Afirmó que no lo deseaba. No solo no he pensado jamás en la civil ambición de alarzarme con el manejo del gobierno, sino que me contento con ser tenido por el más indigno de todos los hombres, el día en que se viera que lo procuro solicito. Lo cierto es que no consiguió alcanzarlo. La opinión política no estaba preparada todavía para un golpe de estado militar y tampoco don Juan de Austria sabía cómo ejecutarlo. Tras unos meses de incertidumbre, pareció perder su energía y decidió tomar el camino fácil, aceptando el nombramiento de vicario no general de Aragón y Cataluña y estableciéndose en el Palacio Episcopal de Zaragoza. En cuanto a sus seguidores, no formaban una oposición compacta capaz de sustituir a los ministros principales y a los miembros del Consejo, de manera que siguieron sirviendo a sus superiores constitucionales. Desde mediados de 1669 a 1673, la reina madre gobernó con el asesoramiento de la Junta de Gobierno y con su colaboración. Parecía estar cumpliéndose el testamento de Felipe IV. Sin embargo, este sistema de gobierno era tan vulnerable como antes. El semigolpe de 1669 había conmovido a la reina madre, pero no la había hecho cambiar. Don Juan no había sabido aprovechar su éxito y la aristocracia, aunque pudiera agitarse, no se había agrupado todavía para formar una oposición capaz de controlar el gobierno. Así, en 1673, los observadores políticos ya habían identificado a un sucesor de Níjar. El nuevo valido, Fernando Valenzuela, demostró al menos que en la España del siglo XVII el éxito podía conseguirse con un determinado tipo de talento. Valenzuela era un aventurero, nacido en 1636,
hijo de un oscuro oficial del ejército, se inició en la vida al servicio del duque del Infantado. Después de una carrera militar nada brillante en Italia, retornó a Madrid cuando tenía 23 años, como un joven elegante e inculto que merodeaba por los aledaños de la corte sin cargo alguno y sin perspectiva de conseguirlo. En 1661, la boda con una dama de honor de palacio le permitió conseguir el nombramiento de caballerizo de la reina y actuó oficiosamente como una especie de factotum de la vida nocturna de Felipe IV. Sobrevivió en la nueva corte al servicio de la reina y Níjar y en 1671 se vio recompensado con el hábito de Santiago. Comenzaron a circular rumores difundidos principalmente por el arzobispo de Toledo de que Valenzuela mantenía relaciones sexuales con la reina, lo cual era falso, y en el caso de Mariana no estaba nada en consonancia con su forma de ser. Lo que necesitaba era un consejero en el que poder apoyarse. Era una mujer ignorante y desconcertada, incapaz de tratar o de enfrentarse con una institución como la Junta de Gobierno, sin apoyo personal. Por eso recurrió a Valenzuela en busca de información sobre la gente y los problemas y en busca de consejo. En 1673 le nombró primer caballerizo e intendente y superintendente de obras del palacio, lo que le permitió el acceso a la Casa Real, sin ningún tipo de restricción. En 1674 fue promovido al Consejo de Italia, aunque esto en realidad era más un ingreso que un cargo. De hecho, Valenzuela, a diferencia de Níjar, no recibió un nombramiento importante en esta etapa. Era simplemente el confidente más allegado de la reina y aunque esto le hacía ser influyente, no le permitía manejar los asuntos del gobierno directamente, pero consiguió reforzar su posición mediante una actividad de autopropaganda. Su nombre figuró en una serie de actos de liberalidad por parte de la corte. Pan y corrida de toros para el populacho de Madrid, mercedes y cargos para la aristocracia, contratos para banqueros y comerciantes. La influencia sobre la reina y los asuntos de patronazgo no fueron los únicos factores que influyeron en el meteórico ascenso de Valenzuela. También ayudó la ineficacia de la Junta de Gobierno, un organismo decadente y débil, tanto colectiva como individualmente, con la posible excepción del arzobispo de Toledo. El conde de Peñaranda estaba decrépito. El conde de Villaumbrosa era un indolente, don Melchor de Navarra, incompetente, el condestable semianalfabeto y tan falto de escrúpulos como de capacidad, y don Diego Sarmiento de Valladares era uno de los peores presidentes del Consejo de Castilla que pudieran recordarse, preocupado únicamente por mantenerse en el cargo. Se había que juzgar a la aristocracia por esos representantes, desde luego ya había fracasado ante el país. En esas circunstancias no es sorprendente de que un individuo inteligente, osado y seguro de sí mismo como Valenzuela llegara a monopolizar el asesoramiento de la reina y los nuevos acontecimientos le reservaban un papel político aún más positivo. El 6 de noviembre de 1675, Carlos II alcanzó su mayoría de edad, a los 14 años. Su reinado se prolongó durante otros 25 años, gran parte de los cuales los pasó deprimido, al borde de la muerte y cada vez más neurótico en su comportamiento. Ahora que el rey era mayor de edad, la Junta de Gobierno tenía que haberse disuelto automáticamente. Esta es probablemente una de las razones por las que don Juan de Austria se había retirado de la actividad política con la esperanza de ser llamado al poder por medios constitucionales. Ahora regresó a la corte, convencido de que su momento había llegado, pero una vez más se sintió defraudado. Como evidentemente Carlos II era incapaz de gobernar solo, el equipo de ministros intentaba compartir el poder conservando el sistema anterior e ignorando su evidente vulnerabilidad al favoritismo. El 6 de noviembre, los consejos de Estado de Castilla aconsejaron en consulta que el rey debería firmar los decretos, pero que deberían ser supervisados durante 2 años más por la Junta de Gobierno bajo la presidencia de la reina. Don Juan sería enviado a Italia y Valenzuela alejado de la corte. Don Juan de Austria decidió replantearse su táctica y en cuanto a Valenzuela solo aparentó obedecer. Fue nombrado embajador en Venecia, pero la reina solo esperaba a que se apaciguaran las aguas. Al cabo de algunos meses, en abril de 1676, regresó a la corte y como Carlos II estaba dominando por su madre, pronto se convirtió en valido no solo de la reina, sino también del rey. Esa protección conjunta le permitió recibir numerosos cargos como los de caballerizo mayor, gobernador y general de la costa de Andalucía, el título de marqués de Villasierra y en particular las 2 cosas que más deseaba, la exaltación a la grandeza y el nombramiento de primer ministro, con autorización para residir en el Palacio Real. Si Valenzuela no era el primer valido al que se denominaba primer ministro, fue el primero en recibir un nombramiento específico como tal.
Como consecuencia de todo esto, en septiembre de 1676 se publicó un decreto que disolvía la Junta de Gobierno, concedía a Valenzuela el derecho de asistir a todos los consejos y se ordenaba a los presidentes de los mismos que despacharan periódicamente con él los asuntos de gobierno. Valenzuela estaba en la cúspide de su poder, en su condición de primer ministro y de válido. En cierto sentido, esto suponía una evolución constitucional. El primer ministro había adquirido por fin un solo título público que le confería una superioridad inequívoca sobre los presidentes de los consejos y sobre los demás ministros, pero fue una evolución frustrada. En primer lugar, no puede decirse que Valenzuela se preocupara mucho del gobierno, pues le interesaba más el patronazgo que la política, y en segundo lugar, su posición era insostenible desde el punto de vista político. La alta nobleza se sentía ultrajada y consideraba que los últimos acontecimientos eran más de lo que podía soportar. Como sus representantes en el gobierno, eran absolutamente incapaces de controlar los acontecimientos. La aristocracia comenzó a planear una acción concertada fuera del gobierno.